Daniel Ortega nació en La Libertad de Chontales en 1945. Va a provenir de una familia de clase media. El papá era de origen granadino, ganadero, no con extensiones gigantescas de ganado, pero en aquel entonces la economía de Nicaragua estaba basada en la ganadería y en el algodón. El que tenía plantaciones de algodón pues era considerado de dinero, al igual que el que tenía ganado. Su padre era una persona que, según entiendo, tenía alguna inclinación hacia las ideas socialistas. Se le veía normalmente sentado en la puerta de la pulpería escuchando Radio Habana Cuba en un pequeño radio de baterías. Cuando entra a la universidad, abandona sus estudios de Derecho a los 2 meses y se involucra de lleno con el proceso de revolución y lucha en Nicaragua. Fue en este momento también que lo vinculan con el asesinato de Gonzalo Lacayo, una figura famosa del régimen somocista. Luego lo detienen por robar un banco y entra en prisión a finales de los años 60. Y muchas veces eso se hizo en función también de buscar fondos para lograr que el movimiento revolucionario tuviera dinero para poder adquirir armas y poder demostrarle a la dictadura de Somoza las capacidades de los cuales ya la lucha revolucionaria estaba empezando a tener. Estuvo 7 años en la cárcel y muchos consideran que estos años fueron muy importantes para su formación, que lo llevaría a su eventual administración. Él nunca salió de la cárcel. Él continuó teniendo patrones y formas de vida como un prisionero, aunque él siempre estuviese rodeado de asistentes, escoltas, funcionarios, pero él se encargaba siempre de tener su celda, que probablemente era el único lugar donde él se sentía seguro. Siempre en la oficina principal del partido él podía tener una sala de reuniones, pero él tenía su celda, que era una oficina de la cual no podía tener ingreso desde fuera de ninguna manera. Su salida de la cárcel se da tras otro evento histórico para este país: el asesinato de don José María Castillo Cuanje. José María Castillo Cuanje fue una persona muy importante en esa época, muy cercano al somocismo. Era un somocista connotado y la noche del 27 de diciembre, si no me equivoco, daba una fiesta en su casa donde había importantes personajes, inclusive el embajador de los Estados Unidos de entonces en Nicaragua. Hubo un asalto a esa casa de José María Castillo, de Chema Castillo como se le conocía, y tomaron rehenes y se negoció luego la liberación de estas personas. Al ser liberado de la cárcel en 1974, sale de Nicaragua para visitar Cuba y luego Costa Rica. Cuba llegó a ser, pues, digamos, el refugio perfecto para ellos, donde no podían ser, pues, detenidos ni inquietados, ni mucho menos. Vivieron en diferentes lugares de San José. Creo que el comandante Ortega vivió también en Moravia, Guadalupe. También la señora Rosario Murillo han vivido aquí con nosotros, ellos, como también el general Humberto Ortega. Nosotros venimos a Costa Rica, mi madre, mis hermanos, mis 2 hermanos y yo, en 1978, y fue aquí donde mi madre se reencontró con Daniel Ortega, y a partir de ese momento, durante todo el año 78 y 79, que permanecimos aquí hasta el triunfo de la revolución, Daniel Ortega siempre permaneció acá. Durante ese tiempo el Frente Sandinista tenía aquí casas de seguridad desde donde se planeaban las estrategias políticas y militares, y en unas casas de seguridad donde también estaban otros miembros de la Dirección Nacional, Daniel Ortega tenía su domicilio. En el 79 cae el régimen de Somoza y esto se convierte en un gran gane para los sandinistas. Daniel Ortega fue elegido presidente de la República como candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1984 y poco a poco fue ganando más terreno político. Mucho se dio gracias a su hermano Humberto Ortega.
pues sí, ha sido una familia muy extensa y muy vinculada a la vida política del país desde la etapa de los años 70, en que iniciaron pues las acciones guerrilleras contra la dinastía y la dictadura de Somoza Debayle. El 84 es por influencia de su hermano Humberto Ortega, que le va a permitir proponerlo como candidato. Era el candidato con menos luces intelectuales, aunque sí, dentro de muchos de los mitos que se manejan, algunos hablan de que no disparó una sola bala durante el proceso revolucionario, otros dicen sí, que estuvo muy de lleno involucrado en el proceso revolucionario. Cuando yo tengo los primeros recuerdos de él, precisamente los recuerdos de aquella edad en los que yo tendría 10, 11 años eran de una persona que divagaba tratando de no ser percibida, cauta, silenciosa, casi una persona queriendo estar en sí misma todo el tiempo, que esas fueron de las primeras cosas que me sorprendió. Una persona con un nivel de liderazgo tan alto como el que me habían dicho en aquellos años que tenía, y sin embargo una persona sigilosa en su manera de proceder y actuar, casi una sombra. Es el hermano Humberto Ortega, que sí era preparado intelectualmente, el que logra convencer, después de que fracasa la Junta de Reconstrucción Nacional, que fue la primera manifestación de gobierno provisional con la caída de Somoza, es que logran precisamente por influencia del hermano poder situarlo como candidato ya formal a la presidencia en Nicaragua. Esa incapacidad de establecer vínculos empáticos con la gente, él sustituye esa incapacidad de socializar con carisma. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Pues fue un triunfo apoteósico. Creo que todos, en todas partes, especialmente los centroamericanos, vibramos con ese triunfo de la revolución sandinista. Sin embargo, luego vino el desencanto de esa revolución porque no se hicieron las cosas como se pensaba. El rumbo que tomó esa revolución no era el rumbo que la mayoría de la gente pensaba, ni tampoco los centroamericanos pensábamos. Una etapa de 10 años de extrema miseria para ese país y de extrema conflictividad, que empezó a mermar en 1987 con la firma de los acuerdos de paz de Esquipulas, hasta llegar a 1990, en que hay elecciones libres, las primeras elecciones libres después de la dictadura y del periodo inicial revolucionario sandinista, y que Ortega fue aplastado por doña Violeta Chamorro. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. El gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular. Porque con la pérdida de las elecciones del Frente Sandinista frente a Violeta Chamorro, y tienen que entregar el poder, ahí hay un resquebrajamiento del Frente Sandinista histórico. En aquel 1990, pues el golpe, el shock para Daniel Ortega y demás comandantes y demás líderes sandinistas fue tremendo, y empezó una etapa de ellos en lo que podría llamar la llanura, pero de muchísima conflictividad social, aupada y propiciada por ellos en contra de los gobiernos que siguieron, de doña Violeta, de don Enrique Bolaños y el de Arnoldo Anemal, con quien finalmente entran en un pacto que yo creo que es el preludio de lo que estamos viviendo, de la crisis, de la severa crisis que hoy está enfrentando ese país. Aún de la pérdida de las elecciones en 1990, él fue diputado varias veces y fue líder de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional. Es decir, él nunca ha dejado de estar en la política, que le permitió crear condiciones constantes para convertirse ya a partir de 2007 en el líder indiscutible
del Frente Sandinista. Fueron años en que él se preparó, por decirlo de alguna forma, hizo esas alianzas, encontró con quién hacerlas, con Arnoldo Alemán, una persona que había sido cuestionada y enjuiciada y había sido detenido por corrupción, por grandes negocios de corrupción, y ahí vino pues el acuerdo para hacer un pacto que es conocido como el Pacto Alemán-Ortega o bien como la piñata que se dio en Nicaragua. Todo se dividió, se repartieron las instituciones públicas, se repartieron todos los poderes del Estado y ahí yo diría que comenzó ya a fraccionarse todo lo que fue la institucionalidad democrática de Nicaragua. Él era una persona que cualquier facción política podía usar para representarlo porque al final él tenía una, más que flexibilidad de carácter, era una falta de carácter. Hacen un pacto, se presenta Ortega como una opción viable por primera vez después de la derrota en 1990 y el pueblo nicaragüense, sin más opción de partidos políticos, decide ver en Ortega, a ese Ortega nuevo. Luego viene un nuevo Ortega que se va a presentar como opción política en Nicaragua en el año 2006-2007, que es cuando ya presenta a un sandinismo orteguista, que es una visión totalmente distinta de lo que va a ser ya de ahí en adelante el Ortega, que se presenta como candidato. Entonces vino ese desencanto también otra vez, que se había dado en el 90, cuando triunfó doña Violeta Barrios de Chamorro, pero a la inversa, y en esta ocasión triunfa Daniel Ortega. Yo he sido abusada y agredida en todas las dimensiones. He sido agredida psicológica, física, sexualmente y también he sido agredida desde una posición de poder. El grave cargo que denunció Soy la América manchó evidentemente la imagen del gobernante ante su sociedad y ante la región. Soy la América asumió una actitud digna y gallarda de denunciar a su padrastro ante lo que ella había vivido, había sentido en aquellos momentos. Es importante hacer una conexión con el tipo de personas o de personalidad que cometen los delitos sexuales, porque todas esas características de los agresores sexuales se cumplen en Daniel Ortega. Las connotaciones de mi historia no son solo de abuso sexual, sino también de secuestro, porque de alguna forma él me llevaba a sus espacios de encierro para cometer el abuso. Hay que recordar que yo tenía 10, 11 años, entre ellas el silencio, entre ellas la lealtad a él, entre ellas la identidad de que él era el buen padre y mi madre la madre que nunca me protegió. A partir de que ellos retornan a poder, la venganza política llevó a que destruyeran la organización en la que yo había trabajado muchos años, a que amenazaran mi seguridad y la de mis hijos y que finalmente me quitaran toda posibilidad de cuidar mi propia seguridad en Nicaragua, y eso fue lo que me obligó a salir. La figura de Daniel Ortega y la estrategia de su gobierno, y ya con una presencia mayor en el gobierno de alguien que es muy importante y que al día de hoy yo me atrevería a decir que es aún más importante esa figura que la propia figura del presidente Ortega, que es su esposa Rosario Murillo. La astucia que se le atribuye a Daniel Ortega le dio para basarse, para sostenerse en la imagen de su compañera Rosario Murillo, quien lo defiende del cargo, quien lo protege de ese cargo y más bien se va en contra de la denuncia de Soy la América. Él siempre necesitó tener personas puente para su trabajo, para su gestión. Esas personas puente usualmente en un momento fue don Sergio Ramírez, a cargo del gabinete económico, en otros momentos fue su hermano, Humberto Ortega, en otros momentos fue el padre Miguel de Escoto, canciller de la República en aquel tiempo. Es decir, él necesitaba
de esas personas para conectarse con el mundo exterior. Esas eran las personas con las que tuvo que competir mi madre, y solo después de mi denuncia ella logró ser la persona puente que solventaba su incapacidad de enfrentar una situación para procederla. Nada se mueve, nada pasa en Nicaragua si doña Rosario Murillo no da la orden o no conoce lo que se tiene que decir. Es más, el presidente Ortega no da conferencias de prensa, nunca ha dado conferencias de prensa. Ella es la que tiene una cadena todos los días al mediodía. La familia se convierte en una familia empresaria tan poderosa como fue la familia Somoza, con la cual en el pasado ellos habían luchado en contra. El ejercicio y la manera de ejercer el poder de ella fue lo que hace que él culmine su gestión en la historia de Nicaragua, su participación en la historia de Nicaragua como un dictador y como una persona que repitió la historia de la dictadura somocista más allá quizá de lo que él mismo quiso o se percató de que estaba haciendo. Que se está viviendo en estos momentos en Nicaragua es el resultado de 11 años de un deterioro gradual, creciente y aplastante del sistema institucional, del sistema partidista y una relación de compromiso con el sector económico empresarial que hasta hoy ha llegado y que hoy algunos de esos sectores se mantienen callados ante lo que están observando, ante lo que están viendo. El sistema les estaba dando para mantener un nivel de represión sobre políticos, sobre organismos independientes, sobre prensa independiente, pero no para percatarse de que había un ambiente de efervescencia incandescente en las bases del pueblo que se está manifestando.